Cuando se fueron los mensajeros de Juan, Jesús comenzó a hablar de él a la gente, diciendo: ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con telas preciosas? Los que visten fastuosamente y viven entre placeres están en los palacios. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, y yo les aseguro que es más que profeta. Es aquel de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Yo les digo que no hay nadie más grande que Juan entre todos los que han nacido de una mujer, y con todo el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Todo el pueblo que lo escuchó, incluso los publicanos, aceptaron el designio de justicia de Dios, haciéndose bautizar por el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los escribas no aceptaron ese bautismo y frustraron en su propio daño el plan de Dios. Palabra del Señor. Esta reflexión que acabo de leer al final, que San Lucas hace, y es un comentario, es realmente importante. Es una breve meditación que San Lucas incluye cuando está escribiendo lo que pasó. Es decir, nos enseña, ya como un predicador, es decir, como alguien que comenta el Evangelio, aunque está incluido en el Evangelio, nos enseña las consecuencias de no aceptar el plan de Dios. Habla de los fariseos, naturalmente, pero habla también, o puede hablar también, de tantos de nosotros. El plan de Dios, el plan que Dios tiene para cada persona, es lo mejor para esa persona. Eso no significa que sea fácil, que no suponga un esfuerzo, un sacrificio, una renuncia, pero es lo mejor para cada persona. ¿Y qué es lo que sucede cuando no aceptamos el plan de Dios? Porque no queremos pagar ese precio, ese sacrificio, o quizá porque no lo vemos. En fin, naturalmente dependerá del grado de culpa. No es lo mismo no querer secundarlo que no estar convencido de que hay que secundarlo. Pero en todo caso el resultado, más o menos, siempre es el mismo. Lo dice, repito, San Lucas: no aceptaron el bautismo y frustraron en su propio daño el plan de Dios. En su propio daño. Frustraron el plan de Dios para otras personas, pero frustraron en su propio daño el plan de Dios. Ellos fueron los primeros perjudicados. Dicen, no sé si es verdad, que cuando Hillary Clinton estuvo visitando a la Madre Teresa, Hillary Clinton ha hablado de esa entrevista, ha hablado en la reciente campaña electoral, burlándose de la Madre Teresa. Lo ha hecho públicamente. Estaba tan absolutamente segura de su triunfo que se permitía burlarse de aquello que es más sagrado para los católicos. Se burló de la Madre Teresa, dijo: aquella viejecita, aquella señora, me dijo a mí, que había que renunciar al aborto. Bueno, efectivamente, lo que nos consta de aquella conversación es que la Madre Teresa le pidió a Hillary Clinton que renunciara a defender el aborto. Pero parece ser que en aquella conversación se habló también, en aquel momento ya la Madre Teresa era famosa no solo porque había recibido el Premio Nobel de la Paz, sino porque había puesto en marcha, empezando por el Greenwich Village de Nueva York, las casas de acogida a enfermos de SIDA. Y estaba diciendo que se los llevaran a ellos. Yo he estado ayudando a las monjas de la Madre Teresa curando enfermos de SIDA en Madrid. Durante 2 años iba a estar, no todas las noches, pero iba periódicamente a estar con los moribundos, que los echaban de los hospitales porque era muy peligroso el trato con ellos, era algo terrible. Y me iba a pasar la noche con ellos al centro que tienen allí las monjas de la Madre Teresa. Y que en la conversación, hablando del aborto, le dijo la Madre Teresa a Hillary Clinton, le dijo: ¿es posible que alguno de los que han muerto con el aborto fuera una persona capaz de encontrar la vacuna para el SIDA? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no?
¿Sabemos si entre los solo Planned Parenthood mata al año en Estados Unidos 350.000 niños? Solo esa multinacional del aborto en este país, imagínense. ¿Sabemos si alguno de esos, se calcula que hay 1 millón de abortos al año en Estados Unidos, ¿sabemos si alguno de esos no estaba llamado a ser un gran científico, un gran médico, un investigador que con su tesón y su esfuerzo podía curar, encontrar la fórmula para curar eso o cualquier otra cosa? ¿Quién lo sabe? ¿Quién sabe si alguno de esos podía haber sido un extraordinario músico, el gran pintor del siglo XXI, el mejor de los arquitectos, el más fantástico ingeniero? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Por qué cuento esto? Porque nosotros, cuando no hacemos la voluntad de Dios, no sabemos el grado de daño que podemos estar haciendo a otros o que podemos estar, sin duda, también haciéndonos a nosotros mismos. Las dos cosas. Dios tiene un plan para ti, para cada uno de nosotros. Tiene un plan. Y muchas veces escribe derecho, pero con renglones muy torcidos. Y tiene que darte golpes, como el herrero golpea el pedazo de metal hasta que hace una espada derecha, o hasta que hace una herradura, o hasta que hace un instrumento para arar el campo. Dios tiene un plan. Yo no lo sé, Él lo sabe. No sé cuál es el plan para mí, Él lo sabe, Él lo sabe. Lo que tengo que hacer es dejarme moldear, dejarme trabajar en lo bueno y en lo malo, porque a veces el herrero pone el pedazo de hierro al rojo vivo y otra vez lo mete en agua para que se refresque. En lo bueno y en lo malo, dejarme trabajar. Hay un plan sobre cada uno de nosotros y es un plan maravilloso. Es un plan que nos hará felices y es un plan que hará felices a otras personas. No sabemos a quién hará felices a otras personas. Ayer me llamaron para ir a un moribundo en un hospital de aquí al lado. El hombre ya no conocía, pero por supuesto estaba todavía vivo y como sabéis, el oído es lo último que se pierde, así que muy probablemente entendía. Dentro de ese sopor en que se está, lo sabemos por aquellos que han vuelto del coma. Fui, le di la absolución, le llevé la unción de los enfermos, consolé como pude, porque en inglés sabéis, ¿no? Consolé a su familia que estaba allí. Ha muerto esta noche, unas horas después murió. Si yo no hubiera sido sacerdote, o podía decirlo de otra forma, si yo hubiera sido un mejor sacerdote de lo que soy, pero si yo no hubiera sido sacerdote, si mi mamá me hubiera matado, gracias a Dios en aquella época las mamás no mataban a sus hijos, si mi mamá me hubiera matado, yo nací muerto con el cordón umbilical al cuello, nací asfixiado, la comadrona nací en mi casa, no me llevaron al hospital, se adelantó el parto, llamaron a la comadrona, no podía hacer nada, nací muerto, totalmente asfixiado y negro. Y entonces pues empezaron a darme golpes hasta que logré empezar a llorar y a respirar. Si hubiera muerto, quizá esta persona ayer no hubiera recibido la última absolución de su vida, ¿no? Y estoy seguro de que está en el purgatorio o en el cielo. Os cuento eso porque tengo siempre esa certeza de que hay que dejarse guiar por Dios. Hay que dejarse conducir por Dios. Por tu propio bien, por el bien de los demás. Si te separas del plan de Dios, si lo rechazas el plan de Dios, frustras lo que Dios tiene preparado para ti, que es muy bueno, es lo mejor. Y desde luego habrá otros, los que sean, que se quedarán sin recibir ese don que a través tuyo Dios quería darles. Como le dijo la Madre Teresa a la fracasada señora Clinton, fracasada. No solo porque ha perdido las elecciones, sino por cosas mucho más importantes. Como le dijo, quizá uno de los niños que están siendo asesinados con el aborto,
quizá podía ser el que encontrara la vacuna para el SIDA. Hacer la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros y para los demás. Que así sea. De pie, por favor.